Hermano, estaba un poco distraído, estaba escuchando los otros mensajes. Pues hermano, con respecto a lo del bautismo, pues creo que es una decisión. Si recuerda, Felipe y el eunuco le preguntaron, ¿y qué me impide que yo sea bautizado? Y recuerde que mandaron a detener el carro y Felipe y el eunuco fueron bautizados en las aguas. No existió ningún tipo de protocolo, ni hay que mandarle al hermanito a ver cómo está viviendo él, a ver si habla, no habla, si grita o no grita, si hace o no hace. Cambio. Esto es un tema interesante, hermano. No creo que nos corresponda a nosotros, que no somos los pastores suyos, hermanito, de hablar estas cosas. Pero bueno, ya que estamos en este canal y es la congregación, pues sería bueno mirar algunas cositas sobre eso que usted nos comenta, que no deja de ser cierto. Felipe bautizó al etíope. Es cierto. Hay una gran diferencia entre Felipe, entre el etíope y usted. El etíope, en primer lugar, Dios le dijo... Oh, perdón, se cortó. No sé dónde me quedé. Quería decirle al hermano que hay una diferencia grande entre el etíope y el hermano. El etíope, en primer lugar, Dios le dice, Espíritu Santo le dice a Felipe que va a irse a acercar al carro. Ya Dios sabía quién era Felipe y Dios le dijo directamente, sabía quién era el etíope y le dijo directamente a Felipe que fuese a acercar al carro. Era un plan divino para extender el evangelio a África. Si Felipe lo dejaba ir, no iba a haber más al etíope hasta el año siguiente. Si venía a las fiestas judías a adorar a Dios, aquel etíope, es una situación diferente. Pero si nosotros podemos mirar la enseñanza de Jesús, nos habla y nos dice en Mateo 28, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sé que todos los evangélicos conocemos esa gran comisión, está de más. Lo que vamos un poquito más de tiempo quizás las conocemos más, pero la realidad es que antes de bautizarse hay que ser discípulos. Y ese tiempo y esa etapa de discipulado comprende enseñarle las doctrinas básicas del cristianismo, comprende observar y ver que hay un cambio, una transformación en su vida, porque fíjense que Jesús le dice, enseñándole todas las cosas que yo os he mandado. Y entre las cosas que nos mandó, pues nos manda a estar en paz con todos los hombres, nos manda a tener una sola pareja y todas las cosas que quizás un pastor o un líder de su iglesia pues pudiera estar observando, porque queremos que usted dé frutos dignos de arrepentimiento. No le estoy diciendo que no sea su caso, a lo mejor usted está perfecto, pero no hay apuro para bautizarse, porque el bautismo no salva a nadie, nos salva la fe en Jesucristo. Y claro que los que tenemos la fe en Jesucristo como obediencia al mandato del Señor, pues claro que nos bautizamos, pero es un testimonio público de algo que ya sucedió en nuestro interior. El bautismo no es otra cosa que demostrarle al mundo que ya nosotros fuimos transformados, morimos y resucitamos con Cristo. Y entonces el mundo tiene que verlo. El mundo tiene que verlo visto en nosotros. Así que esa etapa no se sienta mal. Si es su caso, perdón, no se sienta mal. Véalo como una etapa. Todos pasamos esa etapa y yo la creo buena. Porque en esa etapa muchos de los que hemos comenzado a darle discipulado, pues se han quedado en el camino porque realmente no habían tenido una auténtica conversión. Y otros muchos también, valga la redundancia, se han convertido realmente en las clases de discipulado o de candidato a bautismo antes de ser bautizado. Así que creo que es válido el tiempo, no se apure, Dios no está apurado, y ya si usted aceptó a Cristo, usted va al cielo si muere, no hay duda, pero hay que hacerlo discípulo. Cambio. Yo no estoy de acuerdo, mi hermano, le explico por qué. No estoy de acuerdo y pienso que el bautismo
es algo que se puede hacer inmediatamente una vez que la persona acepta a Jesucristo como Señor y Salvador y cree en Él como su Señor y Salvador. Cuando en el capítulo 2 de Hechos, cuando todo este grupo de personas que ninguno era discípulo, y estas personas habían sido las que habían sido partícipes, una gran parte de ellos, en la muerte de Jesucristo, y otro montón de personas no tenían nada que ver, estaban ahí por casualidad, y todas ellas se dieron cuenta, le dijeron, ok, varones, ¿qué hacemos? Y el Pablo le da unas instrucciones muy claras: arrepentirse, arrepentirse de los malos caminos, y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. En otro texto introduce para el perdón de los pecados. Pero en realidad son pautas como quedando, hay que hacer esto, esto y esto y esto. La pregunta, ¿lo hicieron inmediatamente o hubo un tiempo para que lo hiciesen? En el capítulo 19 de Hechos le dice, cuando creísteis, ¿en el nombre de quién fuiste bautizado? Y dijeron, nos bautizamos en el bautismo de Juan, bautismo de pecados. En Cornelio, las personas que fueron llenas del Espíritu Santo, en el capítulo, déjeme acordarme, 10 de Hechos, en ese capítulo vemos de que todos los que creyeron allí y fueron bautizados en nombre de Jesús. Sí, hermano, cambio. Entonces, ¿por qué es importante el bautismo? El bautismo para mí no es más que confirmar algunas palabras de Jesucristo cuando dijo, aquel que me confiesa públicamente, yo le confesaré, y aquel que me niega públicamente, yo le negaré. En los tiempos de Jesús, hacer un bautismo era un acto público de fe, más que decir creo en el camino, sino confesar que se estaba introduciendo al camino. El bautismo era radical con referente a la fe cristiana, y lo que se bautizaba en el nombre de Jesús, confesando a Jesús, al meterse en las aguas, solucionando el tema de si se bautiza en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se bautiza en nombre de Jesús, y son las dos fórmulas a la vez. La persona que recibe a Cristo, esa persona recibe el bautismo en el nombre de Jesús y se mete en las aguas en el nombre de Jesús, confiesa públicamente el nombre de Jesús, y eso era un dilema públicamente hablando. Para los judíos significaba echarse encima a los judíos en ese primer momento. Entonces, ¿qué es el bautismo? El bautismo es un acto público de la fe, es una externalización de la fe públicamente. El bautismo se hacía en los ríos eran lugares sumamente populares, eran como las pequeñas placitas donde la gente buscaba agua, lavaba sus cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto era un lugar público el bautismo. Por otro lado, el que lo bautizaba, claro que lo bautizaba en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El bautismante bautizaba en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La orden en Hechos es que los que se meten al agua reciben ese bautismo en el nombre de Jesús, en perfecta armonía con las dos escrituras. No hay ninguna contradicción ahí. Entonces, proclamar públicamente el nombre de Jesús significaba un acto público que comprometía mucho la situación, diciendo, ok, lo que estoy haciendo es una fe verdadera, que no me importan las consecuencias que tengo. Entonces, para mí, el bautismo se resume en un simple acto público de fe, externalizar mi fe, en mucha armonía con aquel texto que dice, aquel que me niegue, yo le negaré, aquel que me confiesa públicamente, yo le confesaré. Algo sencillo, no salva, por supuesto que no, pero de alguna manera es una confirmación de la fe que ya tengo dentro de mi vida. El dilema es quién tiene esa fe y quién no. Claro, en los tiempos era algo radical el bautismo. Ahora, bautizarse, creo que no pierdo mi casa ni mis derechos, ni quedo a la persecuta de un grupo de personas como un loco llamado Pablo, que andaba persiguiendo a los que eran nuevos en el camino, y eran identificables. Yo vi uno que se bautizó de la casa de allá, y se bautizó hace poquito en el nombre. Entonces, vayan ahí, que iban a encontrar a uno de los del camino y los del nombre, porque así le decían. Entonces era radical el bautismo en esos tiempos. Tal vez hoy, sí, tal vez haya que cerciorarse un poquito más en cuestiones de doctrina, pero hay gente que cuando cree uno se da cuenta, discierne en el espíritu que esa transformación ha sido genuina, y en otros no sé, pero de todas maneras, como bien se dice, el bautismo no salva, sino que es una confirmación de la fe nada más. Cambia. Dios le bendiga a todos. Saludos, profesor. Dios le guarde, a Dios sea la gloria. Me siento bien contento porque están hablando del tema del bautismo, y yo llevo 2 años perseverando, y el sábado me voy a bautizar si el Señor lo permite. Entonces, usted había hablado
una exposición repasando varios puntos de esos del bautismo, de los bautizantes y de los bautismantes, ¿no? Que eran los discípulos, si no me equivoco, a quien Cristo le dio la autoridad para bautizar. A ver si podía repetir eso de los bautismantes, que los dijo ahora, pero estoy por acá lejos del celular. Los bautismantes bautizaban en el nombre del Padre y Espíritu Santo. ¿Y cómo es? Saludos, Dios le bendiga. Cambio. Sí parece haber una seria contradicción en eso, mi hermano Rodrigo. Y perdón que difiera un poco en esto, porque es claro. Profesor, estamos totalmente de acuerdo en lo que dijimos. En realidad, lo único que le decía, y como usted bien lo explicó, cuando alguien en aquella época, en los comienzos del cristianismo, decía acepto a Cristo, era radical su conversión. No había oportunidad de decir que creías en Cristo por ninguna otra razón que no fuera realmente porque aceptaste a Cristo, porque le costaba la vida. Entonces, claro que no había ni que esperar. ¿Qué íbamos a esperar? Había que bautizarlo. ¿Se podían bautizar? Claro, si su conversión era auténtica y genuina, porque les costaba su vida. Estaban poniendo en riesgo su vida. Quiere decir que estaban convencidos totalmente. Pero nosotros en la actualidad no podemos estar tan convencidos. Una persona hoy nos puede decir acepto a Cristo, una persona puede ir a la iglesia, puede aparentar en la iglesia algo. Es más, de los que tenemos bautizados, usted sabe que podemos verlos en la iglesia, aparentar una cosa en la iglesia, y si miramos su vida, pues no tiene nada que ver, solo son cristianos de iglesia. Entonces, eso lo conocemos, sabemos. Pero no estoy hablando ni de un tiempo, ni ponerle un límite de tiempo. No estoy hablando de eso, estoy hablando de esperar, tener frutos dignos de arrepentimiento. No creo que haya ningún problema con eso, y como todos estamos de acuerdo que el bautismo nos salva, pues no veo el apuro. Ahora, este hermano último que estaba hablando, nos hablaba de que él había estado un tiempo en todo ese proceso y ya se va a bautizar, y está muy contento, porque lo que nosotros esperamos, esperamos con ansia, lo esperamos, y yo esperé para bautizarme hace 18, 19 años atrás, pero esperé para bautizarme. Pasé una clase de un grado como todos, esperé el momento, esperé ese día. Era algo, si bien es algo simbólico, es algo que nos marca, porque realmente usted da públicamente el testimonio que aceptó a Cristo, y creo que en eso coincidimos todos. Pero no le veo ninguna dificultad en que en el siglo XXI podamos esperar algo, ver, como usted dice, hay veces que podemos discernir y darnos cuenta, oye, este realmente está convertido, pero como no debemos hacer diferencia de personas, no le veo ningún problema en que hagamos una regla. Bueno, hermano, el problema que yo veo es ir en contra de las escrituras. Aquí en las escrituras no ponen ningún tipo de parámetro para que el hombre lo coloque. Creo que es así de simple. El que quiera hacerlo, puede hacerlo, sin ningún tipo de impedimento, siempre y cuando haya creído en el Señor. Yo no veo ningún tipo de parámetro que me diga las escrituras que tenga que ser cierto tiempo o que muestre frutos de arrepentimiento, nada por el estilo. La Biblia me especifica que si cree, él puede ser bautizado. Es así de simple, sin colocar si puede o no puede, si vive con el vecino, con la abuela, si trata mal el hijo. La Biblia no especifica absolutamente nada de eso, absolutamente nada. Esos son parámetros que el hombre ha colocado y que es con lo que difiero yo, que va en contra de lo que a mí me dice las escrituras. Cambio. Para mí es una ordenanza. Para mí el bautismo es un acto de obediencia simple y llanamente. Que por ahí en el contexto antiguo era radical, sí, pero es un acto de ordenanza. O sea, está en ordenanza como no pecar, está en ordenanza como no matar, está en ordenanza como amar al prójimo. Para mí es un mandato más que se dejó claramente establecido. El que cree, que se bautice. Punto simple y sencillo. Si alguno quiere esperar, que espere, si otro quiere dárselo inmediatamente, que lo haga. Lo importante es que se debe dar enseñanzas. Lo que pasa es que por ahí las enseñanzas son un poco débiles. Si resumimos, si hagamos el ejemplo, la comparación, las enseñanzas de hoy a las enseñanzas de los tiempos apostólicos. Yo conozco a un hombre que hizo dormir a uno y se cayó de espalda casi